Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí para dar una respuesta a la amiga Daniela Garziola. En un video yo le estoy presentando al hermano Camargo algo que los unicitarios están diciendo. Los unicitarios, yo les digo, hay que hacerles preguntas si el cuerpo de Jesús fue levantado de los muertos, si es la misma iglesia. Porque es que los unicitarios, cuando uno les pregunta por el Hijo, dicen que el Hijo es la misma iglesia, que es el mismo cuerpo de Cristo, es la iglesia. Pero nosotros estamos preguntando por el cuerpo que levantó Jesús de los muertos, no que nosotros como iglesia fuimos levantados de los muertos. Entonces ellos están diciendo que el cuerpo que Jesús resucitó de los muertos es la misma iglesia, cuando eso es falso, ¿verdad? Eso es falso. Cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se está refiriendo que somos miembros de Él, no que seamos el cuerpo resucitado de Jesús. Entonces los unicitarios mienten, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a hacerle una pregunta a la amiga Garziola, unicitaria. Gloria a Dios. Vamos a ver, miren lo que yo le pregunto. Yo le pregunto a ella, usted está presentando que el Hijo está en Juan 14. Yo le pregunto si el Hijo está en Juan 1:1. ¿Ya? Yo le estoy preguntando si el verbo está en Juan 1:1. Mire, yo le pregunto, Daniela Garziola, bendiciones. Pero no nos has dicho si el Hijo está en Juan 1:1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ella dice, está el verbo, ya le respondí arriba. ¿Ya? Vamos, ya le respondí, pero ella no respondió sí o no. Si el Hijo es el mismo verbo en Juan 1:1, pero ya se vea el verso 14. ¿Ya? Miren, yo le pregunto, yo le digo, hermano Jorge Camargo, si ellos dicen que allí no está el Hijo, entonces el Hijo no es ese Dios de Juan 1:1, porque ellos sacan ese Hijo de Juan 1:1, porque ellos creen que el Hijo es un cuerpo, una carne. Entonces, yo le digo, entonces el Hijo no es ese Dios en Juan 1:1, pero no se dan cuenta que caen en anticristo. ¿Por qué? Vamos a ver. Miren, Garziola comienza a reaccionar. Dice, en Juan 1 está el verbo. Nadie está negando que el verbo está en Juan 1:1. Nosotros estamos preguntando por el Hijo, porque ella cree que el Hijo solo aparece en Juan 14. Ella dice hasta el verso 14 donde el verbo fue hecho carne, ¿sí ven? Entonces ella cree que el Hijo solamente aparece en Juan 14 y no en Juan 1:1, cayendo espíritu de anticristo. Garziola, usted tendría que venir a responder las preguntas de por qué usted está diciendo que el Hijo solo aparece a partir de Juan 14 y no en Juan 1:1. Yo le presento la opción, le digo, bueno, Daniela, opción A o opción B. Si el verbo sí es el Hijo, o B, el verbo no es el Hijo, en Juan 1:1. En Juan 1:1, pero Garziola no da ninguna respuesta, ¿verdad? No da ninguna respuesta. Ella nunca respondió la opción A o la opción B. Entonces, ella dice, el verbo es Dios, pero ella mutila el texto cuando dice, en el principio con el Dios, porque ya habla de los manuscritos originales, dice, como dice el original, era Dios el verbo, pero en el principio con el Dios. Entonces, allí no hay una sola persona en ese Dios, Garziola. Dios es uno, pero no es Jesús solo. Yo sigo insistiendo, Garziola, dame la opción A o la opción B, pero ya no me da respuesta. Solo dice, era Dios, solo hay un Dios. Yo le digo, solo hay un Dios, pero Jesús no es solo. Uno somos nosotros, dijo Jesús. Ese nosotros es de personas, Garziola. No es de una sola persona, porque Jesús, estando en carne, dijo, yo no soy yo solo, y Él es el verbo. Y si ese verbo es Dios, Él dice, no soy yo solo, Garziola. Ella dice, no hay un Dios mudo, Jorge, porque a la vez ella tiene a Dios hablando, y que esas palabras que Dios habló se convirtieron en un hijo, en una carne. ¿Ya? O sea, si habló Jesús, esas palabras que habló Jesús, ella las convierte en un cuerpo, y a ese cuerpo ella le llama
hijo, cometiendo un error de doctrina. Y que dentro de ese cuerpo, ¿verdad? Ella tiene al Verbo otra vez como Espíritu Santo intangiblemente dentro de un cuerpo. Ella tiene un verbo hecho carne y un verbo que no fue hecho carne, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces ella tiene que entender que el Espíritu Santo no es carne, pero ella convierte al Espíritu Santo en carne, ¿verdad? Cuando la Biblia no lo dice. Entonces ella no conoce como la interpretación de Juan 1:1. Ella dice, nunca he negado al verbo, pero siempre habla de verbo, mas no nos está hablando de hijo. Ella dice, nunca he negado al verbo. Pero ¿cuándo lo niega ella? Lo niega cuando le decimos si ese verbo estaba con el Padre. Entonces ella dice entonces que ahí no había ningún verbo con el Padre, sino que era el Padre solo, que ella dice lee solo. Hubo una parte donde ella habló, me respondió una pregunta, donde yo le estoy diciendo a ella, no me respondiste las preguntas. Mire, yo le digo, Daniela Gacciola, entonces ¿el hijo es carne o es el Padre? Ella tiene que darme la opción, o es en la carne, ese hijo, o es el Padre. ¿Qué respondió ella? Mire, ella dijo fue, no solo carne, que el hijo no es solo carne, es Dios manifestado en carne. ¿Ya? Entonces, ella dice, no, el hijo no es solo la carne, sino que es Dios manifestado en carne como el Padre. Pero aquí viene un problema. Si el hijo no es solo carne, entonces ella tiene al hijo en Juan 1:1. Daniela Gacciola, si el hijo no es solo carne, usted tiene al hijo con el Padre en Juan 1:1. Yo le dejo esta pregunta a Gacciola para que me la responda.